yo veo, pero que todo lo que oigo es el vuelo tal, para tal lugar está suspendido, para tal lugar suspendido. Entonces, esta gente no dejaban ningún vuelo salir, estaban todos suspendidos. Sortudos fueron los que se vinieron en la mañana, porque todavía no habían empezado esa huelga de controladores, y por eso pues lograron ustedes llegar temprano. Si hubiéramos llegado más temprano, estuviéramos aquí, hubiéramos tenido el culto más temprano. Pero bueno, lo importante fue que ustedes oyeron la palabra del ungido de Dios. Y ahí en esa palabra es donde está la bendición. Cuando yo oía que el vuelo para tal lugar suspendido y para tal lugar suspendido, y digo, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Entonces lo llamé y le dije, pues mire, hermano José Benjamín, tenemos esta situación, todos estos vuelos lo han suspendido. Yo te agradezco que tú nos ayudes y hables la palabra para que autoricen un vuelo para Concepción, así con nombre y apellido, que se autorice un vuelo para Concepción, porque yo oía que por acá, para tal lugar, para tal parte, suspendido, y ya tengo rato oyendo esto. Y entonces él me contestó eso fue como a las 4 y algo, casi a las 4, antes de las 4, le dije. Y él me dijo como a las 4:30, algo así me contestó, como en media hora. Y me dijo, anda con seguridad que vas a llegar bien. Hay un vuelo, tiene que haber un vuelo ahí para Concepción. Y bueno, cuando anunciaron allí, entonces ya José me dijo, no, pues el vuelo de Concepción, que era de las 4, lo pusieron para las 5 y no, corre para allá. Y nos vinimos y menos mal que no les hice caso a ellos, porque no, ¿por qué no nos quedamos aquí? Porque eso está muy lejos por allá, ese vuelo está en el otro extremo. Nosotros estamos acá y el vuelo de las 6 esperamos. Le dije, no, vamos para allá porque yo le hablé al profeta y él habló la palabra. Y no podemos dejar que esa palabra caiga por tierra, así que vamos para allá. Cuando llegamos dijeron, es imposible porque el vuelo que está lleno, que esto, que aquello. Y José habló ahí con la muchacha. Digo, bueno, para 3 nada más. Para José Hernández, para Ruth Flores y Miguel Bermúdez. Hubo un cuarto que lo llamaron, pero él no se acordaba que se llamaba Felipe, él se llama José Felipe. Y resulta que le llamaron Felipe Rodríguez, venga, pase por aquí. Y él, no soy Felipe. Entonces le digo, pero busca ahí a ver si tú, segundo, Felipe, no, sí, no se acordaba que el otro nombre era Felipe. El muchacho, corre. Pero la muchacha dijo, no, ya no, para afuera. Bueno, perdiste la bendición. Bueno, gracias a Dios, tenemos todas esas experiencias, pero tenemos también la seguridad que con la palabra del Señor tenemos la victoria. Y ya Ruth, avísale que ya estamos aquí, para que él sepa, porque él quería saber si se cumplió. Bueno, yo le dije, esa palabra se va a cumplir, se va a materializar. Y gracias a Dios, aquí estamos felices, contentos y agradecidos a Dios por ustedes que fueron fieles, que permanecieron fiel hasta este momento. Mi gran deseo es que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, que el Dios de la gloria que nos ha bendecido a través de la palabra del ungido
esa bendición que Él nos ha dado se transmita hacia todos ustedes también, y esa bendición del ungido sea para salud de ustedes, de su familia, de sus hijos, de su iglesia también, para los pastores. Hay algunos pastores acá con nosotros, porque vi a Moisés por ahí, quien otros pastores, bueno, vi por ahí a Marco, y otros pastores que nos acompañan. Guillermo, ¿dónde está Guillermo? Ay, Dios te bendiga, Guillermo, te ves más joven, ¿no? Ya hay que verte más de una vez para saber que eres el mismo. Bueno, gracias a Dios. Dios te bendiga, Guillermo. Y Ernesto Murillo, no, pero ya estas son palabras mayores ya. Cuando hablamos, y vino con su esposa, qué bueno, privilegio, Ernesto, tenerte acá, y con tu esposa, qué bueno, trajeron su hija, se quedó estudiando, pero tenemos también con nosotros, allí en el aeropuerto lo dejamos, fue que llamaron a José, creo que él se llama José Felipe, pero lo llamaron por Felipe Rodríguez, Él es José María, pero él no era Felipe, pero cuando lo llamaron había que atender. Yo le dije, muchacho, bueno, pero en realidad, bueno, ya José también viene por ahí. Ya debe estar llegando dentro de media hora, porque el otro vuelo ya estaba cerca. De todas maneras, qué felices nos sentimos, qué agradecidos al Señor de tener la palabra del profeta. ¿Bien? Maglio también. Masculini. O Misculini por ahí más. Ahí está el hombre, oye, no te conocía, Mario Maglio. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Para nosotros hoy es una felicidad. ¿Quién? Esteban también Barrenechea. Te bendiga, Esteban. Privilegio tenerte también acá con nosotros. Qué bendición. En realidad pido a Dios que bendiga a todos estos pastores, bendiga a sus congregaciones, que bendiga a José con toda su familia y su congregación. Todos estos pastores nos han sido de gran bendición para la obra de Dios en todos los sentidos, en todos los campos. Han sido pastores de gran bendición acá en Chile, y agradezco a Dios por ello y por estar pendiente de esa gran carpa catedral. El hermano William nos habló mucho de esa carpa, y sin embargo tanta gente, siendo que él dijo que nunca abandonen, que estén conectados con la carpa siempre, y gente por tener una idea distinta se desconectan de la carpa y no quieren nada que saber con la carpa ni colaborar con la carpa. Y esas personas, miren cómo van, qué han pasado con esa gente, van camino a la ruina, porque están dejando atrás una bendición, que ya una palabra profética fue hablada. Y yo veo que estos pastores que han estado cooperando con la carpa, como el Señor los ha bendecido, los vemos hasta más jóvenes, los vemos también sanos, y se cumple la palabra que fue hablada por el Señor, que esa palabra se tiene que materializar en ustedes como pastores y como congregaciones. Cuando Él dijo que no habría enfermo en sus tribus, porque yo soy Jehová tu sanador. Usted sabe que en todas esas tribus, andando por un desierto donde no tenían ningún tipo de medicamento ni nada de esas cosas, y sin embargo se mantenían sanos. Bueno, el agua que Dios les proveía y el alimento que les proveía era el alimento del cielo, y a pesar de la rebelión del pueblo se mantenían sanos.
Ustedes me dicen, pero muchos de ellos murieron, sí, murieron mordidos por las serpientes, porque cuando se rebelaron contra Dios, Dios les mandó serpientes. Pero como el Señor es tan bueno y tan misericordioso, cuando vio la mortandad de gente que eran víboras, serpientes que salían del desierto, y ellos no sabían de dónde salían, picaban a sus hijos, a su esposa, a ellos, y empezaron a morir. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dio una solución, una serpiente de bronce. Bronce significa en la Biblia el pecado ya juzgado. Por eso que ustedes ven que el altar de bronce era donde se sacrificaban los corderos. Véanlo en la Biblia que el altar era un altar de bronce, porque el bronce significa eso, el pecado ya juzgado. La plata significa redención, el oro significa la divinidad. Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce en un palo. Y eso era un tipo de Cristo llevando en sí el pecado de todo el pueblo. Era un tipo del pecado ya juzgado en la persona de Cristo. La serpiente es un tipo del pecado. Pero al estar allí en esa posición en que Moisés lo puso, era un tipo de Cristo llevando sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y entonces Moisés le dijo, miren, aquí está esta serpiente. El que es picado con una serpiente corra antes de que el veneno lo mate, porque era una serpiente muy agresiva. Y miren esa serpiente de bronce. Y la Biblia dice que con solo mirarlo, la persona era sanada. Porque eso era una mirada de fe. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra. Eso fue lo que nos citó él allí ¿dónde fue? En Ecuador. Mirad a mí y sed salvo. Todos los términos de la tierra. Una mirada de fe al Señor, pues traía la sanidad. Y eso era una tipología muy preciosa. Bueno, y miren la misericordia de Dios en medio del castigo que le mandó a esta gente. Pero los que creyeron perseveraron con Josué y entraron a la tierra prometida. Eran todos esos que habían nacido nuevos en el desierto, nacieron viendo milagros, nacieron comiendo un pan que les venía del cielo, de las nubes, bebiendo agua que les salían de las rocas. Y ellos, la ropa, dice la Biblia, eso está en una parte, Moisés, quién sabe dónde tú lo consigues, que los zapatos y las ropas no se envejecían, sino que crecían. En alguna parte lo van a conseguir, que yo lo leí en la Biblia, que los zapatos crecían con los pies de ellos a medida que crecían los pies, los zapaticos, porque ahí no había zapatería por ese desierto. Y las ropitas que le hacían, dice que le crecían. ¡Qué tremendo! Así que estos muchachos nacieron viendo milagros. Cuando le hablaron de milagros, no tenían duda. Esos fueron los que entraron con Josué. Los demás que venían con sus ideas de los dioses de Egipto y de toda esta contaminación, fueron muriendo en el desierto. Pero estos no tuvieron problema. Cuando Josué les dijo, no se preocupen, mañana el río, pasado mañana, descansen aquí hoy, que dentro de 3 días verán la gloria de Dios. Ese río se va a abrir y ustedes van a pasar en seco, no van a necesitar lancha para pasar el Jordán. Y el río se abrió. Las aguas que venían se amontonaron y el pueblo pasó en seco. Y se encontraron con el primer obstáculo, que fue una ciudad
que amurallada, y eran las murallas tan grandes que encima de la muralla habían casas. Rahab, la ramera, vivía encima, una casa encima de las murallas. La gente pobre que no tenían espacio, que no podían comprar un terreno, pues ahí en las murallas hacían sus casas. Pues vean, él les dijo, no se preocupen, esos muros se van a caer. ¿Cómo se van a caer? ¿Cómo vamos a tumbar esos muros? ¿Con qué herramienta vamos a tumbar esos muros? Si son gruesísimos y son piedra con piedra con piedra. Cuando yo les diga, den la vuelta a la ciudad, en la 7ª vuelta yo les diga, griten, y con el grito se van a caer. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Gracias a Dios por Jehová y Gedeón y Josué. Josué, por Jehová y Josué, gritaron. Y miren ustedes, estos muchachos creyeron que eso iba a suceder. No lo dudaron. Porque cuando hay duda, la duda es la que pone el obstáculo, pone el problema, la duda. El diablo, también uno de los nombres del diablo, no sé si Satanás o uno de esos nombres, significa duda, porque él es el que siembra la duda. Y cuando siembra la duda en la persona, eso es imposible. ¿Cómo se va a caer ese muro? Porque tú hables, se va a caer ese muro. Bueno, pero fíjense ustedes que lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios puede resolverte el problema que tú tienes si tan solo tú puedes creer, que tan solo tú creas. Y la fe es ese poder de Dios, ¿verdad?, que pone en acción el poder de Dios, esa fe, nuestra fe. Hay una parte que dice que nuestra victoria, ¿quién lo vencerá este mundo? Una parte donde dice Moisés que dice que venciera el mundo, dice nuestra fe. Una parte en Primera de Juan por ahí. No sé si lo consigue por ahí uno de ustedes, que la victoria que vence al mundo, ¿cuál es? ¿No lo consiguen? Eso está en Primera de Juan 5, 4. ¿Cómo dice? Primera de Juan, que dice que es la victoria que vence al mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, por eso es la que el Señor le decía, tan solo crean. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba, que vino un rabino, un maestro de Israel, y él dijo, no importaba que lo expulsaran o que hicieran lo que fueran. Él fue, su hija había muerto, estaba muriendo, su hija estaba muriendo, y él corrió. El maestro está cerca aquí en la ciudad, y corrió, maestro, ven, ayúdame. Mi hija está muriendo y ven, ayúdame. Pero que había mucha gente y él no podía avanzar porque la multitud era mucha, y a donde llegaba Jesús se reunía mucha gente, y en eso llegó una mujer que dijo, si tan solo yo pudiera entrar a tocarle el borde del vestido, seré sana. Y la mujer entró y tocó el borde del vestido, y el maestro dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, pero maestro, ¿cómo preguntas eso? Todo el mundo te aprieta de este lado, del otro. ¿Cómo preguntas? Dice, alguien me tocó. Fíjese que no era un apretón que le estaban dando, un toque de fe. Marco
5, pero ahí en Lucas creo que hay ese mismo pasaje, si mal no recuerdo, porque hay una escritura en Lucas, hay una parte en Lucas, y creo que fue en Lucas que lo leí, muy importante, donde él le dijo, llegó el rabino y le dijo, maestro, y él tratando de abrir el camino, pero en eso llegó un mensajero y le dijo, no me acuerdo el nombre del rabino, si era Jairo, le dijo, Jairo, no te preocupes, ya tu hija murió, ¿para qué molestas al maestro? Si ya no puede hacer nada, ya murió. ¿Ah? ¿Lucas qué? 8, por ahí. Y él le dijo ese mensaje negativo, porque te llegan mensajes negativos. Y ese mensaje negativo llegó de parte del diablo. Maestro, ¿para qué, Jairo, para qué molesta al maestro? Ya tu hija murió. Cree solamente, algo así le dijo el maestro. Solo cree, voy a ver cómo lo lees ahí en ese caso. Sí, ahí en el verso 50 dice eso, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Léete el versículo anterior para ver qué fue lo que pasó. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente, no tienes maná, cree que ya yo voy para allá a resolver el problema, no importa cómo se vea el problema. No importa que esté ya en el extremo en que la gente dice eso no tiene solución. Para él sí tiene solución. Él sí lo puede resolver. Es tan solo cree. Solamente cree, como decía el hermano Braga. Solo creed. Solo creed. Miren ustedes qué importante y qué poderosa es la fe, como ya nos lo leyó ahí el hermano en 1 de Juan 5, creo que fue, me dijo 5:4, ahí la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Los hijos de Dios son hijos de fe. Los hijos de Dios son hijos de fe. Por eso en cada tiempo la fe en la palabra de Dios, aunque parezca imposible lo que el mensajero diga, se cumple, se hace realidad si tan solo tú y yo lo podemos creer. Ya cuando yo al final que vi que no había posibilidad, dije, Señor, aquí lo que me toca es apelar a la autoridad máxima. Voy a llamar el ungido. Mire, tenemos este problema. Te agradezco que tú hables esa palabra. Que Dios abra puertas. Cuando él me contestó que ya todo va a estar resuelto, todo va a estar bien, van a llegar bien. Ya la palabra hablada, no, ya no hay problema. Vamos para allá, vamos para allá. Por eso le digo, vamos para allá, porque para allá vamos a entrar. Aunque el avión estuviera llenito. Pero ven ustedes, no hay nada imposible para el Señor. Nosotros somos hijos de fe. Los hijos de incredulidad, porque el diablo eso es lo que siembra, duda, incredulidad, frustración, no, tú no puedes, tú eres un pobre diablo, ¿cómo vas a estar tú creyendo que Dios te va a ayudar? Y entonces le mete una cantidad de mentiras, porque el diablo es mentiroso, y si la persona le cree esas mentiras del diablo, ¿ve? Si Jairo en vez de oír la voz de Jesús,
oye la voz del tipo que viene y le dice, mira que ya tu hija murió, ¿para qué molesta al maestro? Ya no tiene remedio. ¿Ves? Pero él no se quedó. El maestro fue el que lo ayudó. Porque ese mensaje negativo que te llega, si tú lo dejas en tu corazón, en tu mente, y dejes que ese mensaje se quede allí, ese mensaje va a producir su efecto negativo. Pero el maestro enseguida lo corrigió. Le dijo, no temas, no vayas a tener temor con eso. Solo cree. ¿Qué creyó él? Que su hija iba a vivir, que el maestro iba a ir y la iba a bendecir y ella iba a vivir. Cuando llegó, pues, que él dijo, no se preocupen a la gente que estaban allí. Ahí hay una cosa muy importante que sucede. Todo eso que ustedes ven en la Biblia ahí son enseñanzas para nosotros. Porque cada cosita que ustedes ven allí es una enseñanza. Por eso ustedes ven que el profeta, el ungido de Dios hoy, él te ve una escritura muy sencilla, pero él mira, ve la enseñanza que hay aquí. Cuando él nos corrigió en varias cosas. Porque me dijo esto no conviene por esto y esto, no es bíblico, no está en la escritura, es una añadidura, quita eso. Y parecían bonitas las palabras que habíamos puesto, pero él dijo, quítala, no pongas nada ahí, porque eso no está en el templo del Señor, ni está en la escritura, ni en el tabernáculo que construyó el hermano Branham tampoco. Ni Branham vio eso tampoco. Él lo que vio fue esto y esto es lo que tiene que estar ahí. Bueno, entonces vean ustedes cosas que parecieran muy sencillitas y usted las ve en ese mensaje. Si usted léanse ahora cuando lleguen ese capítulo 8 de Lucas y verán cuántas cosas vamos a aprender del Señor. No sé si es ahí mismo en Lucas, pero creo que sí, que él llegó y dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Para los incrédulos se burlaron, se rieron de él y entonces mandó a sacar a todos. Voy a ver si en ese es que mandó a echar fuera. En este dice que solo dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la niña. Y sacó todos los demás incrédulos para afuera. No, para afuera, estos burladores. No quiere hacer nada para la gloria de Dios o para glorificarse él delante de los burladores, así. No quiso, dijo, no, saquen esos burladores para afuera, saquen estos incrédulos para afuera, porque la incredulidad, pues, es un estorbo. A Dios no lo impide nada, porque Dios hace lo que va a hacer, aunque la gente diga que eso no puede ser. Pero Dios siempre lo hace. Pero él lo mandó a sacar fuera todo eso. Sáquenlo fuera. Y se quedó con la gente que él sabía que podían creer lo que él iba a hacer. Y le dijo, Talita Cuni, muchacha, se lo dijo en otro idioma. ¿Quién sabe qué idioma sería? Pero no dice la Biblia qué idioma era ese. Pero le dio, esas fueron las palabras que habló. Y la traducción de la Biblia es, muchacha, a ti te digo, levántate. Creo que ahí mismo, no sé si en ese mismo pasaje está o en el otro evangelio, cuando él llega y le dice, Talita Cuni. Se lo dio en un idioma que, no sé, humanamente, pero él después traduce allí, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la joven se levantó y se le entregó a sus padres sanita. ¿Cuál fue la enfermedad que produjo la muerte de esa muchacha? No se sabe, pero la enfermedad desapareció, la muerte desapareció y entró la vida
Y miren ustedes, todo es algo maravilloso. Con una sola escritura tú puedes conseguir muchas enseñanzas, porque en esas escrituras hay. Bueno, así es la palabra que habla el Señor a través de un profeta. Quiero leer acá, ya terminé de leer la parte 2, estoy ahorita todavía en la parte 3 de agosto, pero en la página 187, donde nos dice, pero miren ustedes, no todo el mundo podía entrar allí en esa arca, en el arca de Noé. Dice, para entrar allí primero tenía que creer, porque ninguna persona que no creyera el mensaje de Noé se iba a meter en esa arca. La persona tenía que creer. ¿Y quiénes creyeron? Nadie, solo la familia de Noé creyó. Pero para entrar allí. La demás gente era un mensaje ridículo, un mensaje imposible, porque en primer lugar, nunca en la vida había caído una lluvia, como decía Noé, que iba a estar lloviendo por 40 días y 40 noches sin parar. ¿Pero cuándo? Si eso, nunca en la vida ha venido lluvia. ¿Qué es lluvia? Eso no existe. Pero ya es una palabra hablada por un profeta. Y el profeta la habló porque Dios la puso en él. Por lo tanto, Dios tenía que honrar esa palabra. Dios tenía que tener un instrumento por el cual hablarla. Y gente que la creyeran. Muchos años estuvo Noé predicando y nadie creyó eso. Luego de eso, Noé se le ocurre hacer esa arca en una de las montañas más altas que existen. Es un disparate. Primeramente, ¿cuándo va a llegar el agua allí? A ese lugar. ¿Cuándo va el agua no, eso es imposible. Entonces, el mensaje de Noé parecía imposible que se realizara. Eso no puede ser. Y algunas personas pueden decir, pero ¿cómo va a venir a sentarse en el trono de David? Este hombre está loco. Ir allá a los judíos para tomar la dirección del país y la política y el control y establecer después un reino que va a cubrir el mundo entero. No, eso es un disparate. Eso nunca ha existido. Bueno, pero va a existir. Hay un profeta que lo está hablando. No, y esa persona menos. Bueno, fíjense ustedes. Y usted se pone a echarle cabeza a usted humanamente con razonamiento, porque el razonamiento es una cosa y la fe es otra cosa. El razonamiento viene de la mente, de la razón, de lo que usted analiza, sabiendo cómo es el pueblo de Israel de celoso con su política, sabiendo que está rodeado por un mundo de enemigos. ¿Cómo va a establecer el reino de David y todos los demás se van a sujetar a ese reino? Es imposible. Y puede usted razonarlo, pero la fe es otra cosa. Una cosa es la razón, el razonamiento. ¿A usted le parece con el razonamiento que eso es imposible? Pero Dios nos dice que para Él no hay nada imposible. Todo Él lo puede hacer y lo hace de una manera tan sencilla que la gente dice, pero bueno, eso tan grande. ¿Y cómo lo hizo Dios de una manera tan sencilla? ¿Ve? Pero lo hizo. Cuando Dios habló de la redención del mundo y que Él era el Redentor, y Jesús se los dijo, sin mí nada podrán hacer.
Si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Yo he venido para salvarlo. Yo he venido para que todo aquel que en mí cree tenga vida eterna. No lo creyeron. Pero en el mundo espiritual estaba sucediendo esa redención que Él hizo en la cruz y le dijo a los discípulos, vayan y predíquenlo por todo el mundo, que ahí hay poder para perdonar pecados, ahí hay salvación, en esa sangre hay limpieza de pecado. Para el mundo era una cosa que no lo veo, pero no era asunto de verlo, el efecto que producía ese mensaje en el corazón y en la vida de la gente. Y aún lo ha producido hasta hoy, en la vida suya y en la vida mía. Ese efecto de la obra de Dios. Y hoy tenemos un nuevo propiciatorio. Y eso mucha gente no lo van a creer, ni lo van a recibir, pero sí lo tenemos. Y si hay misericordia en el mensaje de Moisés y de Elías. Y si hay salvación, ¿traerá salvación en dónde? En sus alas. Y las alas son el ministerio de Moisés y de Elías. Está en la Biblia. La gente dice, no puede ser, pero así es. Entonces es cuestión de fe, que tú puedas creer lo que Dios está hablando por ese instrumento. Cuando Él nos trae todos estos mensajes, porque aquí nos está leyendo de un mensaje del hermano William, ¿verdad? Que se llama el mensaje final de Dios. Y de ahí nos está leyendo todo esto que yo les leí de Noé. Primero tenía que estar seguro, creyendo que esa sería la única forma de escapar del juicio divino. Lo que le dijo Jesús, sin mí nada podrán hacer. Yo soy el camino, le digo, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra forma. Y se burlaban de eso. Y era la pura verdad. Pero hubo gente que lo creyeron. Él era la única forma. Y esta forma que tenía aquí Noé, porque sabe que es un tipo de Cristo también, no había otra forma de escapar del juicio divino. Entonces dice el ungido, para poder subir al monte de la transfiguración, bueno, aquí nos cuenta lo que pasó con ellos cuando subieron. Primero ellos tenían que confesar quién era Jesús, que Él era el Cristo, Él era creer quién era Jesús, para entonces subir al monte de la transfiguración, que en este tiempo final, ese monte de la transfiguración, en este tiempo final, es la piedra angular. Es esa puerta abierta en el cielo, es la dispensación del reino. La primera puerta, ustedes ven como en el templo, cuando tú entrabas al lugar santo donde estaban los candelabros, tenías que entrar por una puerta, y esa puerta es Cristo. Tenía un nombre, el Señor Jesucristo. Pero para entrar al lugar santísimo tenía también un velo. Aquí al principio había un velo. Apartabas ese velo tenía ahí un nombre. Y después, al entrar al lugar santísimo, también tenía un nombre, a donde ibas a encontrar los querubines, la chequina, la gloria de Dios, todo eso. Entonces, miren ustedes, dice, aquí nos sigue hablando, se nos sigue con la cita del hermano William, creyendo que esa sería la única forma de escapar del juicio divino, el arca de Noé. Estarían creyendo que vendría ese juicio divino, porque estarían creyendo en el mensaje final de Dios
para aquella generación. ¿Ve? Por lo tanto, estarían creyendo en Noé. Porque ¿cómo creen en su mensaje? Tienen que creer en el hombre, creer en Noé como el profeta final de Dios para aquella generación. Y mucha gente no sabe que hoy está sobre la tierra el último profeta de Dios. ¿Se dan cuenta? Mucha gente no sabe eso. Y en ese tiempo, ese era el último profeta de Dios de aquella generación. Tenían que creer en Noé como el profeta final de Dios para aquella generación, portador del mensaje final de Dios para esa generación. No vendría después de Noé para esa generación otro mensaje, no habría. El único mensaje y el último mensaje, el último, era el mensaje de Noé. ¿No lo recibieron? Bueno, no vas a tener otra esperanza, no vas a tener otra oportunidad. Todo lo que con Noé estaba tendría vida. Quedarse con Noé y lo que se quedaba con Noé tendría vida. Obtendría vida con Noé. No sería destruido con el diluvio. Lo que se quedaba con Noé y lo que estaba con él, eso tenía vida. Y aquí nos dice ahora el ungido de Dios. Miren en el libro de Citas, en esa página 26 del extracto 321, pero para no leerles mucho, les leo aquí al final. Allí relata, es una de las porciones que relata la visión de la carpa. En ese extracto 321 es uno de los lugares donde relata la visión de la carpa. Y oigan ustedes esto, si no lo han leído, yo creo que sí lo tienen que haber leído, en el libro 2, página 188, lo que escribió allí el doctor William Soto Santiago. Eso es una cosa determinante. Eso que escribió allí, ahí lo puede usted leer hasta en la misma letra de puño y letra de William Soto Santiago. Ahí está escrito lo que él escribió con respecto a ese relato de las porciones que relatan lo de la carpa. Él escribió así, ahí lo ven ustedes, con puño y letra de él, encima, en el pedacito ahí de espacio que hay en la página, escribió: el cumplimiento de la visión de la carpa es la última esperanza de misericordia de Dios para la humanidad antes de la gran tribulación. ¿Vieron eso? Y ahora que usted sabe quién es el que lo escribió, pues sabe que fue el arcángel Gabriel. La última esperanza, escribió él, de misericordia de Dios para la humanidad es la visión de la carpa. Entonces, uno dice, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cuál era la última esperanza para la humanidad en el tiempo de Noé? ¿Cuál era? No era un arca. Y miren ahora qué es. ¿Cuál es la última esperanza para la humanidad? Entonces usted está trabajando usted está identificado con esa visión y usted ha trabajado con esa visión y usted tiene parte de su vida, de su esfuerzo, de su energía, de lo que Dios le ha dado, está allí, en esa carpa. Ustedes, yo creo que aquí no hay ni uno que no haya tomado parte en esa visión de la carpa. Todos, aunque sean hasta los muchachitos o ancianos, no importa, todos tenemos parte en esa visión
de la carpa. Pues esa, miren, y ahí lo podemos leer en su puño y letra, el cumplimiento de la visión de la carpa es la única esperanza de misericordia de Dios para la humanidad antes de la gran tribulación. ¿Qué les parece? Yo lo creo, ¿no? Y creo que esa palabra que escribió ahí el mensajero, el arcángel Gabriel, es verdadera. Entonces dice el hermano, el ungido de Dios aquí nos dice, ahora, si la única esperanza para la humanidad antes de la gran tribulación es el cumplimiento de la visión de la carpa, pues entonces en el cumplimiento de la visión de la carpa estaría un profeta. La carpa no se cumplió en el tiempo del hermano Branham. Dios lo llevó para mostrarle eso en una visión. No fue que esa carpa estaba cuando él vivía, sino que Dios lo llevó, lo anticipó y se la mostró en una visión operando, actuando. Él vio ahí un día de esa manifestación del Hijo del Hombre. Entonces tampoco en el tiempo del hermano William estaba, porque Dios dice, entonces en el cumplimiento de la visión de la carpa estaría un profeta, porque Dios no ha obra y obrará, siempre es por medio de sus profetas. Y la misericordia de Dios en el tiempo de Noé, hemos visto que era Noé. La gente no se daba cuenta que ese hombre en sí, trayendo ese mensaje tan duro que estaba trayendo, que la única escapatoria que había era esa arca y que venía un gran juicio que iba a acabar con todo, iba a acabar con hombres, con todos los seres humanos y con los animales y todo. Ese mensaje, y ellos no se daban cuenta que era un mensaje de amor verdadero que él estaba trayendo. Un mensaje verdadero de Dios que estaba trayendo allí. Y nos dice acá que era acá en esta parte Noé y su mensaje. Dice acá en esta parte que estamos leyendo, la misericordia de Dios en el tiempo de Noé, hemos visto que era Noé. Y usted dice, no está hablando de juicio, sí, pero él está hablando de un lugar que estaba preparando para que todos se identificaran, se conectaran con ese lugar, porque ahí estaba el lugar de misericordia. Y era la única esperanza para el mundo antediluviano. Si no aceptaban a Noé y a su mensaje y creían en él y entraban al arca, pues ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a perecer por el diluvio. Se los estoy leyendo y ustedes tienen el libro ahí, lo pueden leer en la página 196 al principio, 189 al principio, y vean cómo el arca coloca, sobre esa parte donde él habla ahí del arca, coloca este escrito tan determinante y tan claro, que dice: el cumplimiento de la visión de la carpa es la última esperanza de la misericordia de Dios para la humanidad antes de la gran tribulación. Mucha gente no cree en eso. Y si tú le llevas esto a los teólogos, se burlarían de ti. Dicen, no, hombre, ¿cómo va a ser
que una cosa tan simple como esa que están haciendo esa gente ahí va a ser la última esperanza de Dios para la humanidad. Eso no puede ser, pero resulta que sí es. Ahorita no lo ven, pero viene un desastre atómico y viene una gran tribulación, y ahí van a saber que sí es, que sí fue oír la voz de Dios desde esa carpa, oír la voz de la columna de fuego desde allí, oír la enseñanza desde allí y amar esa enseñanza y agarrarse de ella. Ahí estaba la bendición. Eso es lo que ustedes han agarrado. ¿No es así? Ustedes se han apegado de esto, ¿verdad? Y están identificados con la carpa. Y de seguro se les viene a la mente enseguida la página 369 de los sellos. Ahí donde dice, ahora fijémonos en los últimos 2 versículos del capítulo 6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. No es una palabra humana lo que se está hablando, es una palabra que está vindicada, respaldada con la Escritura, con la Biblia. Porque en la misma Biblia ustedes dicen, la venida del Hijo del Hombre será semejante ¿a qué? ¿Quién me puede decir? Jesús lo dijo, que la venida del Hijo del Hombre sería semejante a los días ¿de quién? De Noé. Y la venida del Hijo del Hombre es la segunda venida del Señor, porque Jesús nos está hablando ya allí en su profecía de la segunda venida. Ustedes lo buscan y él ve que está hablando de su segunda venida, y la venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Noé. Entonces está en la Escritura, está aquí en los mensajes del hermano Branham, y por acá voy a leer un poquito más abajo para no quitarle mucho tiempo. Él dice en este mismo párrafo, de la mitad para abajo, Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. ¿Saben ustedes que hay gente que se burlan de esos mensajes, se ríen y lo llaman a él payaso y lo llaman y lo toman como chiste, como burla, haciendo chiste con esa palabra? Hay gente así. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. Y ahora ahí estaba la palabra, ¿en qué manera? Encarnada. Estaba la palabra hecha carne ahora allí. Y ellos se habían mofado grandemente de esos profetas del ministerio de Moisés y Elías. Pero ahora había venido la palabra encarnada. Esa era la palabra encarnada. En el ángel de Jesús, escribe allí Moisés y Elías. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Cuando llegue ese momento que ellos empiecen a ver todos estos desastres en el mundo, y todas estas calamidades y guerras y muertes, y eso no está lejos. Entonces van a decir, oye, pero ¿cómo va a ser posible? Estamos nosotros aquí en medio de este problema, porque eso va a traer grandes inconvenientes, sufrimientos, muertes y calamidades al mundo entero. Pero habrá un pueblo que ya habrá salido. Cuando sea quitado de en medio lo que estorba, los juicios van a caer. Pero tiene Dios que quitar de allí lo que impide que esos juicios caigan sobre la tierra. Y ustedes lo ven que amenazan por aquí, amenazan por allá, amenazan acá, amenazan allá. Y así es. Pero hay una
ese tiempo que ustedes están viendo hoy en el mundo de amenaza por un lado y por el otro, dice, no pasa nada, pero va a pasar, va a pasar. Pero antes de eso Dios tiene que tener una preparación y el Señor en silencio, tranquilito, de una manera que el mundo no lo está viendo. Está preparando un pueblo. Y cuando ese pueblo se ha levantado, ustedes van a ver entonces que va a haber el cumplimiento de eso que estaba allí profetizado. Allí pueden ver ustedes que dice que ellos habían oído eso, pero ellos habían estado en cultos como este, lo habían oído y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Rechazaron ese mensaje, rechazaron a ese profeta y les pareció a ellos que no podía ser ese profeta como Noé, que estuvo hablando los juicios. Bueno, Noé sí, dice, Noé sí lo estuvo hablando, Noé sí era un profeta, pero ¿cómo va a ser? ¿Ven? Y es sencillito. La gente no lo va a ver, pero eso va a suceder. Y entonces lo rechazaron. ¿Qué dice? Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Elías y Moisés. Y esto lo escribió el hermano William allí, al final de esa página, donde estaba hablando de esto, que despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y miren lo que escribió Elías y Moisés. Aquí está con puño y letra de él. El que recibe su mensaje, recibe misericordia. Y bueno, ¿para qué seguirles leyendo? Pero ven ustedes qué bendición tan grande es esa carpa. Y desde esa carpa es donde está saliendo toda esta enseñanza. Y aun cuando él se mueve de un lugar al otro, que ya él se ha movido de una parte a otra, ¿sí? Y cuando él dice que viene a un lugar, pues con seguridad que viene. Ya nos dijo que venía para Talcahuano. No sé si ustedes lo llegaron a oír, pero cuando yo lo oigo, yo digo, bueno, ¿cuándo será? Cuando él diga, pero va a venir. Se va a venir para acá. Así que, bueno, para Chile ya ustedes saben que el domingo lo tendremos en Chile. No lo tomemos como que va a estar en una iglesia, en otra, va a estar en Chile. Y en Chile puede haber una gran bendición con la presencia del ungido de Dios. No solamente para la congregación y para los hermanos, porque hemos visto en todas estas visitas que él ha hecho, cómo Dios ha hecho tantas cosas, milagros, aún milagros de sanidades, sin él tocar a nadie, sino solo su presencia. ¿No ven ustedes que Pedro, cuando iba para el templo, sin tocar a nadie, solamente la sombra de Pedro, no lo vieron en una parte que está eso por allí, debe ser en el 5 de los Hechos, Moisés por ahí, que Pedro le ponían a la gente en las calles, porque Pedro no tenía tiempo de orar por toda esa gente, pero pues él va a pasar por aquí, él va a pasar por aquí. 5:15, ¿cómo dice? Con voz fuerte, muchachos. Fíjate un poquito. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos,
todos eran sanados. Ustedes van a tener aquí en Chile uno mayor que Pedro. Uno mayor que Pedro. Entonces, imagínense, no necesitaba ponerle la mano encima a nadie ni nada. ¿Ven? Y grandes cosas pueden suceder, no solamente sanidades, pueden haber liberaciones, pueden haber provisiones, pueden haber soluciones a situaciones difíciles de hogares, de familia. Todo eso puede acontecer con la presencia de un profeta. Así de sencillo. Bueno, yo creo que ya ustedes oyeron los mensajes que tenían que oír y eso lo hicieron bien. ¿Para qué seguir leyendo acá o les sigo leyendo? Bueno, ¿qué hora? Pues se ve temprano todavía, pero ya deben ser casi las 6 o las 7. ¿Qué hoy? 8. Ay, ay, ay. Dios mío, pero no puede ser. Todavía se ve claridad allá afuera. Bueno, voy a leerles aquí un pedacito de la página 191. Al final. Y vamos a decir que vamos a tratar. Ustedes van a tomar este libro, luego lo leen en su casa y al revisarlo. Miren que en esos pedacitos que hemos leído, cuántas cosas aprendemos. En esta parte dice, ahora vamos a ver un poquito aquí. Hemos leído en varios lugares donde el hermano William nos relata lo de la visión de la carpa. Y vamos a leer aquí, en este mensaje, donde él los relata y dice ciertos detalles ahí. Bueno, déjenme ponerme los lentes para leer mejor. Dice, ahora, está dando él una cita del hermano William. Ahora, el ángel está hablando de la visión de la carpa. Le sube a otra dimensión más alta y le muestra una carpa catedral que él nunca antes había visto. El hermano William hablando de lo que le pasó al hermano Branham. Le mostró una visión donde él vio una carpa que nunca había visto, por lo tanto no era de él. Y dice que lo colocó donde se estaba llevando a cabo un servicio, por lo tanto no era una actividad del hermano Branham. ¿Por qué? Porque él ya para ese tiempo, que es lo que vamos a ver más adelante, no estaba, el hermano Branham ya no estaba aquí en la tierra cuando le fue mostrado eso, por lo tanto él fue llevado a un lugar y lo que vio fue una visión. No estaba, o sea, había partido ya el hermano Branham. Por consiguiente, todo mensajero que ha partido desde los apóstoles hasta acá, y que en el tiempo de ellos no se cumplió la visión de la carpa, pues esa actividad, ese lugar y todo lo que se estaba llevando a cabo allí no es de ninguno de ellos, porque ya ellos se fueron. Tiene que ser un mensajero vigente, un velo de carne que esté vivo en el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa. Porque fíjense usted que ahí el hermano Branham llegó con una persona que le estaba revelando todo y estaba allí y era el ángel del Señor. Y le dijo que después iban a bajar para estar en esa carpa, pero eso sucedió ya cuando aconteció la resurrección. Ese ángel, ese era
que estaba con el hermano Branham, William Soto Santiago. Así de sencillo. O sea, ya para ese tiempo habría partido, lo cual, ya ve, él no estaba en medio del pueblo, dice el hermano William. Ahora, él dice, vi una reunión, vi también que al lado izquierdo, él dice que estaba allá sobre la congregación. No es la plataforma, sino en la congregación. No estaba en la plataforma, sino él estaba en la congregación. Y de la congregación para acá, él vio el cuartito pequeño. Dice, y vi una reunión y vi también al lado izquierdo, él dice que estaba sobre la congregación, no en la plataforma, sino en la congregación, sobre la congregación, o estaba allá, ahí donde ustedes están, acá, ahí donde está la gente, ahí encima, a unos 12 pies, que es donde está la sexta dimensión, como a unos 12 pies está ahí mirando hacia acá, mirando hacia la plataforma, viendo todo. Y dice que él miraba desde la congregación hacia la plataforma, hacia el púlpito. Dice que al lado izquierdo, si está mirando, si yo estoy de aquí para allá, esta es mi derecha, esta es mi izquierda. Pero si estuviera al revés, allá, pues entonces sería lo contrario. Mi izquierda era este lado, otro lado. ¿Ve? Entonces dice allí que al lado izquierdo, a la mano izquierda, estaba un cuartito pequeño de madera y que a ese lugar fue la columna de fuego y que allí estaba hablando con alguien más, estaba hablando con otra persona que no era el hermano Branham ni el hermano William. Era la columna de fuego, estaba hablando allí con otra persona. Y él dice que estando en el aire, el séptimo mensajero estaba en el aire, o sea, en otra dimensión. Estuvo viendo que hicieron una línea de oración para los enfermos, que un hombre hizo el llamamiento para la línea de oración. Él vio a ese hombre que hizo el llamamiento, mientras nuestro hermano Branham estaba, ¿qué? Descansando. Ya no estaba el hermano Branham ahí, sino que estaba descansando. Él está descansando en la sexta dimensión. Así que, miren ustedes, él dijo, hay algo que no se ha cumplido todavía. Esto fue lo que dijo el hermano Branham, y es la visión de la carpa. De las cosas que Dios le mostró, eso no se había cumplido todavía, la visión de la carpa. Pero para su cumplimiento fue dicho que él estaba en el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Dónde estaba el hermano Branham? Descansando. No estaba acá, estaba descansando. En la página 119, vamos a ver, él dice en el párrafo, por acá el párrafo 120, en la página 120, más bien en el párrafo 1068, ahí es donde él nos habla de ese gran don. Al final vamos a leerle, solamente tengo una cosa en mi vida, al final dice que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía, y es ese gran edificio o carpa, ¿ves?
que eso no se había cumplido todavía, donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Y uno dice, pero el hermano Branham era el que iba a estar orando. No. El hermano Branham estaba representando allí, el que iba a estar orando era el quinto Elías. Sí, el hermano Branham era Elías, pero era el cuarto Elías. Yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. ¿Ven? Tiene que estar una persona adentro. Y él ahí está representando, está tipificando a ese que estaría ahí adentro, porque es el mensajero que estaba en ese momento vivo. Esto no ha ocurrido todavía, dijo el hermano Branham, que yo sepa. Esta es la única cosa de las visiones que Dios le había dado para la vida de él y para su ministerio, que él creía que esa carpa cuando venga, pero no se ha cumplido todavía y se fue sin su cumplimiento. Y ahí escribió el hermano William entonces, ahí escribió lo que falta, igual la carpa. Ahí lo ven en letras grandísimas, yo creo que desde allá lo pueden leer. Porque lo escribió en letras grandotas. Lo que faltaba, ¿qué era lo que faltaba? El ministerio de la carpa. Eso era lo que faltaba. No pasó con el hermano Branham, no pasó con el hermano William, pero está hoy en operación. Y usted está identificado con esa carpa. Elías vuelve, dice aquí el hermano William, escribe sobre ese testimonio que está dando el hermano Branham allí. Él escribió, Elías vuelve a orar por los enfermos. ¿Ve? En esa carpa, Elías vuelve a orar por los enfermos. Pero es el quinto Elías. Elías vuelve y está en letras grandotas. Ustedes la pueden ver ahí. Ahí a la derecha también, hacia arriba, escribió la carpa y el cuartito pequeño. Qué tremendo, ¿no? Qué revelación tan grande nos dio aquí el hermano José Benjamín Pérez al mostrarnos todo esto. Y arriba también dibujó una estrella de David. ¿Y la estrella de David qué es? Usted ve que son dos pirámides, una hacia abajo, una hacia arriba, y es el doble ministerio de Moisés y Elías. Ahí lo tienen. Ahí dibujó, ahí en la carpa, ahí al ladito de la carpa dibujó una estrella de David. La carpa es igual, es lo que no se ha cumplido, dijo el hermano. Escribió igual a lo que no se había cumplido. No se había cumplido en el tiempo de Branham ni en el tiempo de William, pero se tenía que cumplir, porque era una profecía. La persecución y la tercera etapa, escribió también él allí. Viene esa tercera etapa. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en una nueva generación, un mensaje, el mensaje de la nueva generación. Ahora encontramos que él comenzó a ver los enfermos en la línea de oración o fila para la oración. Y él vio que estaban en ese cuartito pequeño y una señora que fue llevada en una camilla, luego salió por la otra puerta del cuartito empujando la camilla, luego entró un hombre con unas muletas, entró a ese cuartito por una puerta y entró y salió por la otra puerta llevando las muletas en la mano, no caminando sobre las muletas, sino, no era que le estaba dando uso a las muletas, sino llevándolas en la mano. Dice aquí, no que iba caminando con las muletas, sino que iba
con las muletas en la mano. Y una señora que estaba grabando todo le preguntó, ¿qué pasó en el cuartito? La señora de la camilla dijo, yo no sé. El hombre de las muletas también dijo, no sé lo que pasó. Ninguno de ellos supo explicar qué fue lo que pasó, que vino alguien, vino y me puso las manos encima y entonces me tocó mi cuerpo. No dice nada de eso. Sencillamente sucedió. Sucedió. Miren ustedes qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Entonces dice allí, luego dice el hermano Branham que le preguntó al ángel, a ese hombre de como 200 libras, ¿por qué allí? Y él escribe, ese ángel le escribe en ese escrito que es el ángel, él escribió ahí en ese escrito, ese ángel que le habló. ¿Qué escribió el hermano William ahí? Ese es el ángel Gabriel. Ese ángel que le habló y dijo, ese es el ángel Gabriel. Y el ángel le dijo que estaba escrito en la palabra, cuando oras, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre que ve en secreto, y Él te recompensará en público. No tienes que salir afuera a mostrar que sabes orar o que tú eres un hombre de mucha oración y hacer ahí una pantomima y una... No, te cierras en tu cuarto donde solo tú y Dios están viendo cuál es tu situación, cuál es tu problema, y allí se lo presentas al Señor y Él en público te lo resuelve. Después vas a ver el problema resuelto. ¿Ves? Es el Señor el que lo va a hacer. Pero ven ustedes, no. Eso fue lo que el ángel le dijo. Cuando oras, entra a tu cámara secreta y ora a tu Padre. Y eso es para ti, para mí también, que ve en secreto y Él te recompensará en público. Allá en público, Él estaba recompensando a alguien que estaba adentro orando por los enfermos. Pero ¿ves cómo lo hacía? De alguna manera hablaba la palabra. Tal vez antes de la persona entrar ahí, Él sabía ya quién era el que iba a entrar. O lo veía o hablaba orando a Dios. Hay un lugar, creo que fue en el mensaje de un saludo en Jalapa, si mal no recuerdo, que él dice que, hablando de la visión de la carpa, él dice que había un lugar donde había como una oficina en donde ese instrumento que estaba allí, esa persona, la tenía para estudiar. ¿Ve? La tenía para estudiar. No sé si lo pueden conseguir. Yo creo que lo hemos leído. Él lo había leído en un estudio. Ese lugar dice que era un cuartito ahí donde esa persona lo usaba para estudiar y para orar. Pero si es una persona que va a estudiar la palabra para que Dios con esa palabra le dé el mensaje que debe traer al pueblo, pues no puede ser uno que ya se murió y regresa vivo en la resurrección, porque ¿qué va a estar estudiando? ¿Qué libro va a estar estudiando? Una persona que viene así. Uno que está estudiando, que necesita estudiar la palabra, que necesita ver las escrituras, que necesita leerla, porque mientras la lee el Espíritu Santo le va hablando, porque es la escritura que Dios le guía a leer. Ahí entonces el Espíritu Santo le muestra lo que hay ahí en esa escritura para el pueblo. Esto es algo muy bonito.
Bueno, me gocé muchísimo en esto que ustedes hicieron, qué trabajo tan hermoso este. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Fluye, Señor, en tu pueblo. Asiéntate en cada corazón. Escudriñanos, Señor. Nosotros queremos que Él nos escudriñe y que nos saque todo lo que no sea sincero, todo lo que no sea puro, todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea conforme a su voluntad, que lo saque. Porque el corazón es engañoso. Si la persona pues cree que, como aquel tipo que creía que él era el que fue a orar al templo, y entonces el pobre llegó un publicano que no se atrevía a levantar el rostro delante del Señor en el templo y clavó la cabeza al piso. Le dijo: Señor, ten misericordia de mí, soy un publicano, pecador, ¿cómo puedo levantar yo mi rostro delante de ti siendo tú perfecto? Yo no soy digno. Pero aquí estoy, ten misericordia. Entonces el otro, que era un tipo soberbio, que creía que él guardaba todos los mandamientos de Dios, que era un tipo bien puntual en todo, que creía que no tenía pecado. Pero Señor, tú sabes quién soy yo. Soy un tipo perfecto, no como este pobre diablo que está ahí clamando ahí, llorando ahí. No, es infeliz que está ahí. Pero resulta que él se empezó a ensoberbecer delante del Señor, como que era más grande que el Señor. Y el Señor Jesucristo estaba observando la actitud del uno y la actitud del otro. Y el Señor Jesucristo es la manifestación de la palabra hecha carne, Dios hecho carne. Entonces salieron los dos. El uno salió ahí y el otro salió cabizbajo, agradecido, Padre, que me permitiste estar aquí. Gracias por la paz, gracias por el gozo, gracias por la bendición que me das. Y salió. Dice que uno salió justificado delante del Señor y el otro salió ¿cómo? ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Más condenado que como entró. Entró en una situación y salió peor. No le sirvió de nada, porque Dios no puede ser burlado. Dios examina el corazón. Tú le puedes venir con una pantalla ahí, una cosa, y hacer una pantalla ahí, pero eso no lo va a convencer a Él, porque Él va más allá de esa apariencia. Él examina allá adentro y ve lo que hay en el corazón. Por lo tanto, esto está bien bonito, este folleto. Sería bueno que nos llevemos nosotros un poquito de esto, Ruth. Nuestra parte en las actividades es orar a Dios, tener comunión con Dios en la quietud del espíritu, en la oración. Luego en las alabanzas le damos a Él loor, alabamos, glorificamos su nombre y luego recibimos de su palabra. Todo en orden. Él dice que esto tiene que ser una cosa en orden. Ahora vean ustedes cómo la novia estaría recibiendo en este tiempo final ese avivamiento que traerían los truenos. Y así la estremecería, la avivaría para obtener la fe de rapto. Y así podemos ver la importancia de la alabanza, lo cual cantamos al Señor alabanzas a Dios con salmos y cánticos espirituales, y en las actividades le damos
de nuestra parte a Dios, nuestras alabanzas. Y ahí Él luego nos da de su palabra. Nuestra parte en las actividades es orar a Dios, tener comunión con Dios en la quietud del Espíritu, en la oración. Luego en la alabanza le damos a Él loor, alabanza, glorificamos su nombre. Y luego recibimos de su palabra, todo en orden. Porque vean ustedes, en la visión de la carpa le fue mostrado al reverendo William Branham que no era en la forma que se hacía en esa edad séptima, palmeando las manos, cantaban palmeando las manos, ¿no? Ni nada de eso en la alabanza, cuando estaban alabando. No era así, sino que se hacía todo en la quietud. Esa es la gran diferencia entre los miembros de la Iglesia del Señor, de la etapa de la edad de la piedra angular y la dispensación del reino. Vean por qué hay un orden divino para que sea aceptada esa adoración. Hay un orden divino para que esa adoración pueda ser aceptada. Porque si no están bajo ese orden divino y bajo esa manifestación, bajo la obediencia de esa escritura que hablamos allí, que nos leyó nuestro hermano William, en el Éxodo capítulo 23, verso 21, y no son rebeldes. Vean, hay que ser obedientes, hay que escuchar la voz, hay que hacer todo lo que Él le diga, lo cual luego, vean ustedes, allí dice que será enemigo de los enemigos, porque vean ustedes, si no dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y en esa etapa, en donde el hermano Branham estuvo viendo todo lo que estaba llevándose a cabo, lo que estaba llevando a cabo el Espíritu Santo en medio de su iglesia, vean ustedes, allí que hubo una forma de la cual no se hacía en las edades. Por lo tanto, ya se estaba llevando a cabo allí una forma, un orden establecido ya por ese ministerio, porque allí ya se estaba en una nueva edad y en una nueva dispensación, y era distinto a como se hacía en la dispensación de la gracia. Y ahí sigue, qué bonito esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que me puedo llevar un poquito de aquí o me los llevo todos, José. ¿Todo? Bueno, entonces, pero ¿los hermanos lo tienen ya o todavía no? Ahora lo van a tener, pero si le falta algún hermano, no me lo quiero llevar si a ustedes le faltan. Pues repartan y si les falta alguno, pues sepa que yo tengo este paquete. Pero esto está muy bueno, que Dios me los bendiga. Nos sentimos felices en ver lo que estamos viendo y nos sentimos felices en recibir al ungido de Dios con nuestros corazones. No vamos a perder la bendición de verlo y de tenerlo allí en Santiago de Chile. Allí vamos a estar todos. Pues haga el esfuerzo para estar ahí. Si es posible, José, ahí en la primera fila. Bueno, siempre dejan la primera fila para... siempre dejan la primera fila para los pastores, así que... ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a dejar acá con nosotros a nuestro hermano José. Muchas gracias, José, por todas las bendiciones. Gracias a ustedes por la paciencia que tuvieron de esperar
y espero que esos mensajes que oyeron le hayan sido de bendición. Y este folletico no se acuesten antes de terminar de leerlo completo. Son apenas 1, 2, 3 paginitas, vamos a decir 4, 5, pero son corticas. Así que no se acueste usted hoy sin antes leer ese mensaje. Ahí yo tengo uno. El tomo 3. Sí, tomo 3 para todos. Ay, qué bonito esto. Yo estoy leyendo ya el 3, pero todavía no. La letra es más grande. Sí, esta letra está bonito. Bueno, Para todos. que es una bendición muy grande esto, tener estos libros. Esto es una bendición muy grande. Que Dios le bendiga. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Le doy gracias a Dios que me concedió esta oportunidad de estar aquí. Y le doy gracias a Dios porque ustedes son gentes valientes que pusieron primero al Señor y se esperaron hasta esta hora. Que Dios me los bendiga grandemente. Ya son más de las 8 ya, como me dijeron, pues ya. Me llevas esto hasta allá, José, ahí. Dios me los bendiga grandemente. Ya el hermano José se encargará de terminar esta actividad. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor sea contigo en todo. Bendiga toda tu congregación. Y te conceda la venida del ungido. Amén. Que sea pronto. Amén. Ya él sabe cuándo es.